día, como hace miles de años, podemos encontrarnos con muchas guerras. Pero lo que más nos interesa el día de hoy son las guerras civiles, como por ejemplo la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Rusa, la de Finlandia, pero lo que más nos interesa es la Guerra Civil o Federal de Bolivia, de 1899. Pero, ¿qué es una guerra civil? Es una guerra entre grupos organizados dentro del mismo país o república o entre dos países que estuvieran unidos como una sola nación. Según la Convención de Ginebra, describe una guerra civil como un criterio para actos calificados como conflictos armados de carácter nacional que incluyen las guerras civiles. Pero seguro te preguntas cuáles son las razones por las que sucede una guerra civil. Normalmente son por la religión, el territorio, las jerarquías sociales o problemas políticos, económicos y por último las ideologías que posee uno de los dos bandos. Continuando, más antes mencioné que esta guerra igual fue federal. Y bueno, el término federal proviene de faideus, que significa pacto, alianza. Un estado federal es un estado constituido a partir de la unión de una serie de territorios diversos o de la descentralización de un estado unitario. Ambos conceptos, unión y pluralidad, son indispensables para entender el sentido del federalismo moderno. Si no hay voluntad de unión con los que son diferentes para tratarse como iguales, preservar los derechos fundamentales y promover los fines comunes, no hay federación. La unidad y la diversidad no son conceptos opuestos. La unidad se opone a la desunión y la diversidad a la homogeneidad, que no siempre favorecen la unidad. Bueno, sabiendo estos dos términos, podemos proseguir y hacernos la pregunta de ¿cómo es que Bolivia llegó a una guerra civil o federal? Y bueno, comencemos por los antecedentes. Y bueno, ahora tenemos los antecedentes. Pero ¿qué sucedió antes de nuestros antecedentes? Pues tuvimos el momento histórico. Tuvimos la pérdida del acceso al mar, la caída de Santa Cruz hasta la asunción de Camper. En ese transcurso hubo 14 presidentes y una junta. Fue el periodo más marcado por el militarismo, es decir, una historia republicana. Posteriormente tuvimos una depresión económica, la lucha independentista que coincide con el derrumbe de la economía minera sin soporte económico. Los caudillos de la época y la política liberal trajeron consecuencias a un país desarticulado y también pobre. Y ahora tenemos nuestros antecedentes de 1880 para adelante. No era presente una soberanía en sus fronteras, a esto me refiero al norte amazónico y el sur chaqueño. También perdimos el acceso marítimo. Poblaciones indígenas, quechuas y aymaras y mestizos eran casi un 90% de la población. En el siglo XIX, Bolivia era el cuarto país sudamericano con mayor extensión. La minería de la plata en 1865. Posteriormente tenemos el fin de la Guerra del Pacífico, que produjo el nacimiento de dos partidos políticos que sustituían el faccionalismo, es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se definieron en 1884. Y ahora tenemos el gobierno de Narciso Campero. En su gobierno estuvo presente una convención del 80 que decidió ratificar a Campero como presidente constitucional, Aniceto Arce iba como vicepresidente y Belisario Salinas como segundo. El gobierno de Campero iniciaba con una economía golpeada por las consecuencias que persistían años pasados, 1876 hasta 1878, tales como la peste, la sequía, la hambruna y también por sus gastos que había demandado la guerra. Pero un momento, ¿qué era la Convención de 1880? Bueno, esta fue convocada por Campero, la cual coincide con la derrota de las fuerzas aliadas en la batalla de Tacna. Los presentes eran parte de la élite intelectual y del poder, y la convención hablaba sobre un debate respecto a los guerristas y los pacifistas. Pero ahora tenemos las tensiones políticas. En las tensiones políticas existió un enfrentamiento de guerristas y pacifistas que tuvieron consecuencias políticas inmediatas. Incluso Campero quería dar una oportunidad reivindicatoria
y de organizar el ejército, afectando a 7.000 hombres. El país ya no podía pasar de nuevo por una guerra. Arce, como pacifista, fue exiliado por Campero a Chile. Un dato es que Isidoro Camacho fue un ideólogo que permitió el verdadero nacimiento de los dos partidos de Bolivia. El Isidoro Camacho fue enfrentado primero por Melgarejo y luego por Daza, para que luego Daza lo exilie a Chile. En 1883, el Partido Liberal fue 3 veces candidato para asumir la presidencia, pero fue derrotado por los conservadores. Y ahora tenemos liberadores y conservadores. El inicio de los primeros partidos políticos. Campero era más proclive a los liberales de Camacho que a quienes eran parte del Partido Conservador. El Partido Liberal pronunció al Partido Conservador de Camacho: viva el orden, mueran las revoluciones. Asimismo, pronunció: menos gobierno, más libertad. En las elecciones de 1884 se presentaron 3 partidos, los cuales eran el Partido Liberal, el Partido Democrático y el Partido Constitucional. Estos 2 últimos partidos fueron insumiéndose en la denominada como conservadora. Pero, ¿qué era lo que diferenciaba al partido político conservador del liberal en esos tiempos? Pues casi nada, debido a que ambos estaban adscritos a favor del pensamiento librecambista. Una diferencia clara era que los liberales provenían de la tradición masónica de los padres de la patria. En cambio, los conservadores acusaban a los liberales de ateos e incluso estaban en contra de la libertad de cultos, y por último también se oponían al matrimonio civil. Y ahora tenemos las elecciones y voto calificado. Bueno, las elecciones de 1884 fue la que marcó una gran diferencia y el comienzo de una nueva etapa en el proceso electoral boliviano. Recordemos que en 1883 fue una elección de voto directo, el cual tiene un efecto de una estabilidad política a partir de 1880, tomando en cuenta que las elecciones presidenciales eran cada 4 años según la Constitución. Ambos partidos eran parte de grandes élites que predominaban el país. Ahora hablemos del voto calificado. Bueno, el voto calificado solamente permitía que los votantes fueran en primer lugar. El votante tenía que ser hombre, tenía que ser alfabetizado, tener una propiedad aproximadamente de 12,000 pesos y tener una renta mínima de 1,000 pesos. Ahora tenemos el proceso electoral de 1884. Las elecciones ya estaban a nada de realizarse. Por un lado, Camacho por los liberales y por otro se encontraban en uno de los 3 poderosos empresarios de La Plata, es decir, Pacheco, que iba por los demócratas, y por último Arce, que por los constitucionales, el cual Arce sustituyó a Mariano Baptista. De tal manera se pronunció la frase de esta campaña: billete contra billete, cheque contra cheque. Otra parte de los liberales fue que no tuvieron una oportunidad real para disputar el poder. Después de realizar las elecciones, esos fueron los datos. Pacheco tuvo el 38.68%, el cual equivale a 11.760 votos. Arce obtuvo el 33.68%, que equivale a 10.263 votos. Camacho obtuvo el 26.92%, el cual equivale a 8.202 votos. Y por segunda vez en la historia, la Constitución del Congreso tuvo que elegir el ganador entre los 3 candidatos. Mediante esta congregación se obtuvo la confirmación del nacimiento de los conservadores. Mariano Baptista realizó un acuerdo entre Pacheco y Arce, el cual consistía en que Mariano aseguraba la presidencia a Camacho. Posteriormente a este acuerdo, Pacheco fue presidente, Mariano Baptista como primer vicepresidente y Jorge Pacheco como segundo vicepresidente. Pero un momento, ¿quién fue Pacheco? Bueno, pues Pacheco nació en Libilibi, departamento de Potosí, el 4 de julio de 1823. Pacheco provenía de una familia humilde, de tal manera tuvo que trabajar desde una edad muy temprana. Pacheco estudió contabilidad y viajó a Europa con su primo Narciso Campero. Posteriormente inició en la actividad minera como rescatista de plata que exportaba. Una que otra vez exportaba de manera ilegal, es decir, por contrabando. Por otra parte, en la política fue partidario de Linares, que estaba en contra del partido de Belzú. En 1860, un próspero dueño de minas de plata, Pacheco realizó un manicomio en una de las muchas obras de ayuda. Fue presidente desde 1884 hasta 1880. ¿Pero cómo era su gobierno? Bueno, el gobierno de Pacheco trató de romper una ruptura contra el caudillismo, del caudillismo contra el militarismo. Fue fiel a esas ideas hasta su gestión con una amnistía irrestricta, es decir, que en sus 4 años de presidencia todo fue paz y tranquilidad ciudadana. En su candidatura estuvo presente una democracia limitada. Bueno, yo les voy a hablar de los antecedentes que van desde 1884 para adelante.
Primeramente, en 1884 se da el Tratado de Tregua o Tratado de Valparaíso, en el que Bolivia y Chile ponen fin a su disputa. En este, un acuerdo firmado en Valparaíso, en Chile, el 4 de abril de dicho año. Este contaba con 8 artículos y uno de estos comprometía a las dos partes a gestionar el Tratado de Paz definitivo posteriormente. Por otro lado, en 1884 se realizan elecciones generales en Bolivia, que se llevarán a cabo en todo el país el día domingo 11 de mayo, con el objeto de elegir otro presidente en el país para el periodo constitucional de 1884 hasta 1888. Los resultados finales demostraron que ninguno de los 4 candidatos logró obtener la mayoría absoluta de votos, por lo que el Congreso boliviano tuvo que elegir entre los dos primeros puestos, tal como mandaba la constitución política de ese entonces. Durante la votación, Gregorio Pacheco obtuvo 47 votos a favor, mientras que Eliodoro Camacho obtuvo solo 29 votos. Es así como fue proclamado de esta manera Gregorio Pacheco como nuevo ganador. Pacheco, como sabemos, fue conservador. Esto lleva a un periodo histórico donde nacieron y se fueron enraizando más los disturbios entre conservadores y liberales, ya que los conservadores mantuvieron el poder durante 4 mandatos desde Pacheco 1884 a 1888, Arce 1888-1892, Baptista 1892-1896 y Severo Fernández Alonso. Ya que los conservadores seguían en el poder, estos seguían teniendo muchos más beneficios. Es importante mencionar que como estos en este momento manejaban también la economía de la plata, que en estos primeros tiempos fue esencial para Bolivia, también manejaban el gobierno con mucha más razón y preferencia. Pero en un punto estos llamados conservadores empezaron a desvalorizar otros sectores del norte, dando preferencia a su sector, la zona sur, para construir mayores obras beneficiarias para el sector y las personas que vivían en estos. Como ya mencionamos, es una visión política dominada por la minería de la plata. Los grandes propietarios de minas como Gregorio Pacheco y Aniceto Arce dominan la presidencia de la República. Hace que sus intereses coincidan con los de Bolivia y, sin embargo, no logra romper la visión excluyente hacia los pueblos indígenas, donde estos son la mayoría. El favoritismo hacia la zona sur de Bolivia y los conservadores dio con el tiempo un agrupamiento regional. Los liberales se hicieron fuerte en La Paz, Cochabamba y Oruro, mientras que los conservadores en las regiones mineras de Sucre y Potosí. Los abusos electorales de los conservadores y las campañas de liberales entre las comunidades campesinas indígenas, especialmente aymaras, estaban siendo presionadas por expansión de las haciendas, por una ley agraria de 1874, lentamente hizo crecer el apoyo a los liberales, ya que estos les habían prometido a las comunidades indígenas recuperar sus tierras perdidas, a pesar que muchos liberales también estaban beneficiados con las expropiaciones. Finalmente, La Paz se convirtió en una ciudad sumamente importante para Bolivia, ya que ésta tenía un importante comercio de coca con los yungas, intercambios comerciales importantes con el Perú y contaba con 60.031 habitantes y Sucre solo con 20.907. Además, La Paz empezó a convertirse en la región hegemónica del país después de que la economía aurífera entrara en crisis en 1887, en favor de la explotación del estaño. Al carecer de la riqueza minera o agraria de las provincias, la economía paceña estaba más diversificada y vinculada al Perú, volviéndose el principal aporte a las arcas fiscales del país, y por lo tanto en los paceños surgió más deseos de controlarlas, más deseos de poder en el país y más importancia como ciudad, ya que durante muchos años en los gobiernos conservadores muchas construcciones públicas habían beneficiado mucho a Sucre y a los conservadores. Por otro lado está el hecho de que la capital de todo el país estaba instalada en Sucre desde los tiempos de Antonio José de Sucre, manteniéndose durante el paso de los años por la influencia de su aristocracia. Desde los años 1888, los presidentes tendieron a asentarse en Sucre, convirtiéndola en capital de facto. Ley de erradicatoria. El presidente Fernández Alonso, conservador, quería acabar con el problema de la capitalidad boliviana. Es por eso que el 31 de octubre de 1890, los diputados de Sucre propusieron instalar definitivamente la capital ejecutiva en Sucre, con la ley de erradicatoria, pero sus contrapartes paceños propusieron que el Congreso debía trasladarse a Cochabamba, un lugar neutral, pero el oficialismo lo rechazó. En junio de 1898, Santa Cruz y Tarija logran cesiones de Chuquisaca en el conflicto de límites por las regiones de Cobo e Ibo, alrededor de 4.000 leguas cuadradas a través de una ley de transacción del Congreso. A cambio, Santa Cruz y Tarija comprometen sus votos en favor de la ley radicatoria, que obligaba al gobierno a quedarse en Sucre de manera permanente. Es así como el 29 de octubre es la batalla decisiva a nivel congresal. El diputado cruceño Nicolás Ortiz interpela a Pinilla por la decisión de que el gobierno se traslade a La Paz y el 31 de octubre un grupo de diputados presenta ante la Cámara un proyecto de ley de erradicatoria. Hasta el 18 de noviembre hay un fuerte debate y finalmente el Congreso aprueba la ley. Para los representantes paceños esto es un acto intolerable. Claudio Gunting, jefe de la brigada paceña, junto a otros se retiran molestos del Parlamento y de Sucre. Posteriormente, el presidente Fernández Alonso promulga la ley radicatoria.
En noviembre surgen disturbios paseños al enterarse de la ley de erradicatoria, y en diciembre 12 surge la reunión que establece el nacimiento de la Junta Federal por José Manuel Pando, senador de Chuquisaca y que contradictoriamente votó a favor de la ley, Maquiaro Pinilla, exministro de Fernando Alonso, y Serapio Reyes Ortiz, exprefecto del presidente Alonso. En esto se plantea la ruptura definitiva entre La Paz y Sucre. Además, esta junta desconoce al presidente constitucional Severo Fernández Alonso. Liberales. Bueno, después de la pérdida marítima, Bolivia se encontró con una economía muy mala y con gobernantes ineptos donde prácticamente tenían descuidadas a Bolivia. Así que los empresarios mineros organizaron dos partidos políticos que eran los liberales y conservadores. El Partido Liberal reunía a los empresarios mineros de La Paz. Fue uno de los dos principales partidos políticos de Bolivia durante finales del siglo XIX. El Partido Liberal fue fundado oficialmente en el año 1883 por el general Eleonor Camacho. El partido defendía la libertad de religión, una separación estricta entre la Iglesia y el Estado, la aceptación legal de los matrimonios civiles, así como también de los divorcios, y un estricto apego a los procedimientos democráticos. Era un partido que traía nuevas propuestas al país, ya que se enfocaban más en la tecnología y en la educación de los jóvenes. Severo Fernández Alonso es un hombre de carácter tranquilo y conciliador. Era más un presidente para un periodo de paz y estabilidad que para un periodo de caos e inestabilidad. Alonso nació el 15 de agosto de 1849 en la ciudad de Sucre, hijo de Ángel Fernández y Casimira Caballero. Estudió Derecho en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ejerció su profesión como abogado y trabajó estrechamente con las grandes empresas mineras e hizo su propia fortuna. Fue ministro de gobierno de Aniceto Arce Ruiz. También fue el primer vicepresidente del gobierno de Baptista, representando al Partido Conservador. Derrotó a los liberales en las elecciones de 1896 y asumió la presidencia el 28 de agosto de ese año. Tenía entonces 47 años de edad. Fue el presidente más joven del periodo conservador. Durante su gobierno construyó el puente colgante sobre el río Pilcomayo y fundó el Puerto Alonso. Manuel Pando. Pando era un hombre de reflexión y de acción, calculador y sagaz. Él nació en la localidad de Luribay, en el departamento de La Paz, el 27 de diciembre de 1848. Ya mayor, él decide estudiar medicina, pero solo estudió 6 años ya que estaba más interesado en las políticas. Ya cuando tenía 23 años, Pando lucha con el pueblo paceño para sacar a Mariano Melgarejo del poder, lo cual fue un éxito ya que Mariano Melgarejo huyó de Bolivia y entró Agustín Morales a la presidencia, quien nombró a Pando como su edecán personal. Ya cansado, Pando decide retirarse a su hacienda en Luribay. Durante la Guerra del Pacífico, Pando decide ayudar al ejército de Bolivia al traer desde Estados Unidos los cañones que el general Hilario Andaza le había encomendado. Pando combatió en la batalla del Alto de Alianza, en donde fue gravemente herido en el brazo izquierdo y hecho prisionero por los chilenos, siendo llevado a Santiago de Chile. A su vuelta, Pando dirigió un regimiento de artillería y entró como militante del Partido Liberal. El 9 de octubre de 1894, José Manuel Pando había sido elegido como jefe del Partido Liberal. Tenemos a Pablo Zárate Wilca. Bueno, Pablo Zárate Wilca era un originario de Ayo. Nació en 1850 y falleció en 1905. Su ocupación era militar. Él nació en la estancia de Imilla del cantón de Aroma, en la provincia de Sica, del departamento de La Paz. Estuvo casada con Dorotea Mamani, con quien tuvo 4 hijos. Fue un prestigioso comunero y reputado por ser un hombre inteligente y severo. Aprendió el castellano y también aprendió a leer y escribir para luego llegar a ser una persona de esmerada cultura para la época. Desde que era un niño fue dedicado a las labores agrícolas, junto con sus padres. Pablo Zárate Wilca fue uno de los apoderados indígenas que defendieron los derechos de la propiedad de la tierra de los comunarios, los cuales eran desconocidos por el proceso de exvinculación. En ese entonces, el presidente Pando estaba convocando tanto comunarios como colonos para que de tal manera unan fuerzas en la revolución federalista. Pablo Zárate tenía una relación personal con el caudillo liberal. Cabe mencionar que Pablo Zárate era respetado y reconocido por su pueblo. Entonces Pablo
pensó e incluso deseaba liderar una sublevación general que probablemente cambiaría la situación. Desarrollo. La guerra civil comienza y el presidente Alonso comenzó trasladando sus tropas desde Sucre hasta Oruro, que sería su cuartel general, acompañado de los generales Pedro Vargas y Julián María López. La decisión del ejército constitucional es tomar La Paz o bombardearla. Para esto el ejército se traslada desde Oruro hasta Viacha. Las fuerzas federales están en problemas ya que no tienen cómo enfrentar al ejército de Alonso, pero una exitosa gestión del ex embajador Claudio Pinilla, en ese momento agente federal en Lima, permite contar a los federales el 5 de enero con 1.500 rifles, 500 carabinas, 500.000 proyectiles y 500.000 uniformes completos. De mencionar el gran papel que tuvo Pablo Zárate Huilca y muchos indígenas en el triunfo liberal. Es así como vemos que en 1896 se comprueba la relación estrecha entre Zárate y Pando antes de esta confrontación, porque desde Taraco Zárate le escribe una carta a Pando donde le pide que cuando vaya a Sucre o a Oruro le informe de las cartas llegadas de estos y el Congreso para saber la información sobre el estado de sus trámites sobre reivindicación de sus tierras. En 1899, la relación entre Pando y Zárate se concreta en una alianza donde los dos se utilizan mutuamente. Pando, por una parte, quiere a la indiada para que sirva como carne de cañón y hacer fuerza frente a los constitucionales, y Zárate quiere la legitimidad que le da esta alianza para organizar junto a otros caciques algo más que solo una revuelta y llevar a Pando al poder. La primera confrontación se da en las proximidades del Alto de La Paz. En esos días, Pando está en Sicacica, donde quiere instalar su cuartel general. Mientras tanto, el ejército constitucional está mejor preparado, pero no tiene comunicación adecuada con sus fuentes de abastecimiento. La solución es enviar un batallón para que busque en Corocoro abastecimiento de forraje y comida para las tropas. Su llegada fue desafortunada ya que esta zona había vivido anteriormente 10 días antes abusos contra la población y los indígenas. Esto provocó un permanente hostigamiento dentro de la población y fuera de ella. Los jóvenes oficiales no pudieron defender adecuadamente y lo único que les quedaba era la fuga y no consiguieron nada. Al amanecer, los soldados dispararon a la población. Los indígenas no podían responder por falta de armas. Esto dejó 27 indios muertos y 2 del batallón Sucre. El resto se dio a la fuga. El 24 de enero de 1899 se produce el primer combate importante llamado el Primer Crucero, cerca de Ayayo. Los regimientos federales, alrededor de 250 efectivos, atacan a las 11 de la mañana al enemigo, que se trata de un grupo que está llevando instrumentos para su defensa desde Oruro hacia Viacha, donde se encuentra Fernández Alonso. Pando está al mando de los federales. Los constitucionales se ven sorprendidos y con poco tiempo de organizarse. El coronel Pando, al ver esto, ordena el avance de la tropa Avaroa y el rompimiento del fuego, terminando en las fuerzas constitucionales yéndose a la fuga. Las tropas derrotadas deciden ir a Ayoayo a descansar por los soldados heridos, pero esto fue una mala decisión, ya que una impresionante multitud indígena se había reunido alrededor del combate del crucero y se lanzó a la persecución de la tropa dispersa. Al llegar a Ayoayo, los soldados se refugian en el templo creyendo que es un lugar seguro, pero es una decisión errónea. La muchedumbre llega a las puertas del templo. Los indígenas se dispusieron a atacar a los soldados de manera muy violenta. Como resultado, murieron 27 soldados del escuadrón Sucre junto al sacerdote y al capellán de Córdoba. Tras conocer este hecho, como dato, el expresidente de Bolivia, Mariano Baptista, publicó un artículo con el nombre de Lugares Campi, que significa Campos del Dolor. Allí dejó ver la visión racista de toda una élite que no puede aceptar al mundo indígena. Seguro te preguntas cuáles fueron las consecuencias que dejó esta guerra. Pues ahora vamos con eso. Primero comenzamos con el desastre de Corocoro y la masacre de Santa Rosa. Seguro te preguntas cuándo se sucedió y qué fue lo que pasó. Y bueno, el desastre de Corocoro sucedió un 21 y 22 de enero de 1899. Corocoro es un municipio que se encuentra en La Paz. Estudios actuales manifiestan que el centro minero de Corocoro, La Paz, durante la revolución se vio involucrado bajo 3 aspectos importantes. El desplazamiento de los escuadrones del ejército conservador hacia Corocoro, protagonizado por los comandantes de la afiliación de Severo Fernández Alonso. La colaboración de la empresa chilena al ejército conservador, otorgando el material bélico para la destrucción y el bombardeo de la ciudad.
respuesta contundente de los manifestantes de la población de Corocoro y sus adyacentes frente al escuadrón conservador y la destrucción de la compañía minera chilena. Los escuadrones que participaron en Corocoro fueron el Escuadrón Sucre, Junín y el Ejército Unitario. Este último residía en Oruro el 12 de enero de 1899. Llegaron a Corocoro los señores Aristides Moreno, Eusebio Herrero y Méndez, escoltados por 24 hombres para recibir material bélico del gerente de la compañía de Corocoro. Como el señor Ole Sandent. Bajo el siguiente detalle: 3 cajones de dinamita con peso de 160 a 180 libras, 2 quintales de pólvora, 400 metros de guías, lámparas, picos y demás. Recibieron una buena batería eléctrica y 2 frascos de nitroglicerina. Ante este colaboracionismo, los manifestantes indígenas y la población de Corocoro, indignados, decidieron destruir y atacar a la empresa extranjera Compañía de Corocoro de Bolivia, por no mantener su neutralidad y principios de derecho internacional. Un 22 de enero llegó también a Corocoro el Escuadrón Sucre, el más grande de Chuquisaca desde el sector de Viacha, al mando de Rodolfo Urioste. Acompañados de 200 hombres armados con rifles Mauser de alta precisión, la gente del pueblo de Corocoro y de algunos cantones como Topoco, Viacha estaba alerta y sus filas engrosaban muchos mineros, obreros e indígenas, llegando a un total de más de 3.000 personas. Armados de palos y piedras cercaron a la ciudad de Corocoro, amenazando con un ataque general. Como respuesta, el escuadrón temeroso defendió desde las calles con disparos causando 28 muertos y varios heridos. El escuadrón, ya sin municiones, decidieron ir a Ayoayo. Posteriormente, el 25 de enero del mismo año llegó el Escuadrón Junín, con el pretexto de ayudar a la ciudad de Corocoro en la situación luctuosa, pero su objetivo era buscar y proteger al Escuadrón Sucre. Respecto al manejo estratégico y la utilización de armamento, en ambos frentes hubo desigualdad. Los escuadrones del ejército contaban con armas de precisión, estaban adiestrados militarmente por escuadrones separados, el cual se hizo con mucha crueldad y muertes, como una lucha desigual. En cambio, los lugareños de Corocoro y de los cantones no contaban con ningún armamento debido a que este fue llevado a La Paz para defender la política liberal. Viendo esta situación, tuvieron que combatir con lo que tenían y aprovechando sus estrategias. Después de la retirada del Escuadrón Sucre y de otros de Corocoro, la multitud enardecida destruyó la compañía de Corocoro, sus casas, almacenes y otros ambientes. Luego se cuestionó a los señores Ole Sentent, su esposa y Torgersen, jefes de esta empresa, quienes fueron señalados como traidores a la población. Ellos, al tanto de la situación, trataron de escapar, pero los detuvieron, así logrando su captura. Posteriormente, estos se suicidaron. No te lo creías, ¿verdad? Los manifestantes no se conformaron con la destrucción de la empresa, sino también acabaron con sus casas de los trabajadores de la mina Remedios, que dependía de la compañía. Primer crucero, la primera batalla dada por la ley eradicatoria en la cual pedían que Sucre sea sede de gobierno definitivamente y así evitar que el gobierno pueda trasladarse de una región a otra. A mediados de 1899, el ejército conservador, dirigido por el conservador presidente Severo Fernández Alonso, avanza hacia el pueblo de Viacha a 30 kilómetros de La Paz, donde el mando de las tropas liberales era del coronel José Manuel Pambo, el cual armó barricadas, trajo armas desde Perú y pidió ayuda a los aymaras para que le colaboren en su lucha contra las fuerzas conservadoras, así llegando a Pueblo Zaratehuilca por primera vez. El 21 de enero de 1899, las tropas del presidente Fernández Alonso marchan desde Viacha a Corocoro en busca de víveres, volviendo con varias cabezas de ganado y caballos, haciendo que los ánimos de la indiada que se encontraba ahí, afín al coronel Pando, ataquen a las fuerzas conservadoras, con piedras, lanzas, tiro de revólver y dinamita proporcionada por los mineros afines a esta causa. Después de algunas horas de combate y agotada su munición, los soldados conservadores abandonaron al galope la plaza donde se defendían, siendo atacados por indios y mineros parapetados sobre los techos y en las esquinas. Murieron 27 indígenas, 2 soldados y hubo varios heridos. De Ayoayo. Producida por la llamada Guerra Federal entre conservadores y liberales de Sucre y La Paz por la Capitanía de la República y el liderazgo en el país después del combate de Cosmini, donde fueron derrotados los escuadrones Sucre y Monteagudo del Ejército Constitucional, los jefes oficiales y soldados no habían caído o no habían querido caer prisioneros, y algunos de los heridos aún podían tenerse sobre su cabalgadura.
torciendo bridas y galopando desesperadamente con dirección a Ayo Ayo, para seguir de aquí a camino a Oruro, pero a muy poca distancia del campo de acción empezaron a ser perseguidos y acosados por numerosos grupos de campesinos que los atacaban sin piedad, intentando asaltarlos o derribarlos de sus cabalgadores. Los que mejor montados estaban lograron avanzar hasta Panduro y Caracollo, donde se encontraron con la columna Ramírez que venía de Oruro a Viacha, pero algunos otros, por el mal estado de sus cabalgaduras, por el cansancio o porque los heridos no podían galopar demasiado, no pudieron escapar al ataque de las hordas indígenas. Ingresaron al pueblo de Ayo Ayo, en cuyo templo se encerraron con la esperanza de que no tardarían en llegar de Viacha algunas fuerzas en su auxilio. Los campesinos, en número más crecido y capitaneados por Vilcas Zárate, se precipitaron sobre el pueblo, pensando hacer presa segura de todos los que se habían refugiado en el templo. Se situaron en las calles cercanas a la plaza, incendiaron 6 o 7 casas, robaron, destruyeron todo lo que encontraban a su paso y dieron muerte a algunos vecinos. Entre ellos se encontraba Lorenzo Blackwood, Gregorio Luna y otros. Luego, estrechando más el campo de acción, cercaron la manzana donde estaba la iglesia y la incendiaron íntegramente. En el templo no quedaba ninguno. En el cementerio y en la puerta de la misma iglesia se veían un hacinamiento de cadáveres descuartizados y horriblemente mutilados, una escena de horror indescriptible. Eran 23 cadáveres, o restos de cadáveres de jefes antiguos y meritorios, de ancianos sacerdotes y de jóvenes distinguidos de la sociedad chuquisaqueña. En el mismo cementerio, en la plaza y en las calles próximas, hallábase también tendidos más de 150 indígenas muertos a bala por los que se habían encerrado en el templo. Casualmente, el escuadrón Junín, derrotado en Corocoro, llegó a las cercanías de Ayo Ayo, en los mismos momentos en que se realizaba la masacre, pero ignorantemente de estos sucesos y no pudiendo entrar al pueblo por la actitud hostil de los del lugar, siguió su camino al cuartel general de Viacha. La masacre de Moza se da por las fuerzas liberales, las cuales no tuvieron ninguna capital importante. Por ello, es que Pando toma la iniciativa de organizar el escuadrón Pando a manos de Arturo Eguín. Un 28 de febrero, este escuadrón se enfrenta a la población de Moza Inquisiví en la ciudad de Cochabamba. Los atropellos y arbitrariedades de este escuadrón, más el malestar de los indígenas que venían de una rebelión, tuvo como consecuencia una masacre de todo el escuadrón por 14 horas, donde golpearon, torturaron y descuartizaron a todo el escuadrón. Durante estas horas también se había ordenado el saqueo de la casa de los vecinos. Así, los indígenas toman la decisión a manos de Lorenzo Ramírez a organizar un gobierno autóctono para que estas haciendas ya no sufran más daños y las puedan proteger. Batalla del Segundo Crucero, última batalla en la cual se definiría si La Paz quedaría como la capital de la República o Sucre. Está dada un 10 de abril de 1899, que sucedió en Parea, Oruro. La batalla llamada así por el crucero de Copacabana, donde se juntaba y hacía cruz los caminos hacia Lequepalca y hacia Caracollo. Las fuerzas indígenas de Pablo Zaratehuica y el ejército federal de José Manuel Pando terminan derrotando a las fuerzas conservadoras al anochecer, con numerosas muertes a ambos lados. Después de la derrota, Fernando Alonso pasa esa noche en Oruro y al amanecer del día siguiente la ruta del exilio a Chile. Así, el 12 de abril de 1899, Pando sale triunfante en la ciudad de Oruro lado a lado con Huilca. 2 días después de esta batalla, la Junta de Gobierno Federalista Reunida proclama mediante decreto a La Paz como capital de la República y convoca para agosto a elecciones, reuniéndose en Oruro el 20 de octubre. Los dos temas centrales en su agenda eran la presidencia, esta quedando a manos de Pando el 25 de octubre de 1899 por la mayoría de votos, y el segundo punto fue la federalización del país, que queda finalmente con el sistema de gobierno unitario para la nación, enterrando así el sistema federalista en cuyo nombre se había combatido sangrientamente.
Al final, Pando le recuerda a los liberales cuál era el objetivo de fondo, que era llevarse la capital a La Paz, hecho que se hace verdad dejando a Sucre solo con un título honorífico de la capital de la República, sin el honor que se merecía, pero conservando la sede del Poder Judicial y el domicilio de la Corte Suprema de Justicia, mientras que los poderes ejecutivo y legislativo tomaron residencia definitiva en La Paz, sede de gobierno. Esta batalla también dio paso a que los indígenas se independizaran de los federales, para ello actuar por su propia cuenta. Pablo Zárate Huilca empieza a buscar levantamientos en el altiplano y valles para reivindicar a sus hermanos indígenas y organizar una nueva sociedad, después de haber pasado por la ley de exvinculación. Pero esto se vio perjudicado ya que tacharon de culpable a Huilca acerca de los hechos de Neyoayo, Moosa, la batalla del primer crucero, la batalla del segundo crucero, etc. El inicio, auge y la caída de la minería del estaño pasa en el periodo de 1900 a 1952. Es el periodo del auge del estaño que sustituyó a la plata. Mientras la plata cayó en precio desde $16,6 oro a 7,8 entre 1880 a 1910, el estaño subió de 0,196 a 0,841 en el mismo periodo. Las exportaciones de estaño crecieron de 9.773 TMF en 1900 a 38.723 en 1930 y en 1951 fueron 33.654 TMF. Desde la colonia hasta 1952, la actividad minera era enteramente privada. La etapa 1900 al 52 estuvo dominada por el trío Patiño, Jos Gil y Aramayo, los denominados varones del estaño. Patiño tenía buena suerte y por esta misma, una mañana de 1900, él y su esposa escucharon gritos de sus trabajadores, informando haber encontrado una veta de plata, pero Patiño decía en su interior: Dios mío, haz que no sea plata sino estaño. Al final los resultados de estaño fueron entre 47 a 56%, así descubriendo la veta más rica y potente de estaño llamada la Salvadora. Todo bien, hasta que en 1952, con la Revolución de Abril, termina el poderío de los varones y la gran minería. Y en transiciones entre derecha e izquierda, el futuro de la minería del estaño es definitivamente incierta.